Vamos a continuar con la parte de carbohidratos. Ahora, los derivados de lo que son las hexosas. En algunos monosacáridos que nosotros ya revisamos, lo que sucede es que se realiza la sustitución del grupo OH, que está en el carbono número 2, y este es reemplazado por el grupo amino, que es este fragmento azul que nosotros notamos aquí. Ese sería el grupo amino. Si recordamos, mi carbono número 1 era este justo, el que se enlaza con el 5 del hemiacetal. Por lo tanto, este sería mi carbono 2, 3, 4, 5 y el 6. En vez de tener un OH en el carbono número 2, lo que yo tengo ahora es el grupo amino. Ahora, estos derivados se denominan como aminoazúcares o los compuestos aminados, ¿sale? Es parte de estos azúcares. Entre los principales, nosotros podemos encontrar la glucosamina o la quitosamina. Esta glucosamina es un componente básico del ácido hialurónico. El ácido hialurónico lo que hace es que ayuda a mantener esa hidratación en la piel, a darle esa textura suave. Esta glucosamina es atrapada por los condrocitos y se emplea en la generación de cartílago, básicamente del colágeno, sale del colágeno completamente nuevo. Esta también se puede emplear en los tratamientos para artritis, artrosis, y a pesar de que su empleo terapéutico es muy variable, se sigue utilizando en algunos tratamientos. Esta se extrae directamente del caparazón de algunos mariscos, por ejemplo, lo que se representa como la langosta, el cangrejo, el camarón. Esa sería la glucosamina, que es un compuesto aminado de los azúcares. Ahora, la otra es la galactosamina. Esta galactosamina es un componente básico de la condroitina. La condroitina lo que es parte del cartílago y rodea, lo que hace es básicamente rodear a las articulaciones como una especie de protector. También es un componente de algunas glicoproteínas que pueden funcionar como hormonas. Entre las más importantes tenemos la FSH, ¿sale? Es uno de los principales componentes de este tipo de hormonas. La FSH es la hormona folículo estimulante. Esta hormona se produce por la glándula pituitaria, tiene un papel básico en el desarrollo y funcionamiento sexual. En cuanto a la parte femenina, a las mujeres, ayuda a regular la ovulación y el ciclo menstrual, mientras que en los hombres regula la formación de espermatozoides. También se tiene como base de lo que es la LH. La LH es otra hormona. Esta se denomina la hormona luteinizante. Regula la función reproductora tanto en hombres como en mujeres. En dosis elevadas, esta hormona tiene un efecto hepatotóxico, directamente daña el hígado, por lo que se utiliza en modelos animales para estudiar algunas patologías hepáticas. ¿Sale? Estas son algunas de las principales funciones de los derivados de las hexosas. Otro muy importante es también la ribosa, la beta de ribosa. En este caso, la ribosa es uno de los componentes básicos del ARN y ADN que transportan y llevan, y en este caso lo que hacen es facilitar o heredan, permite heredar ciertos caracteres a la descendencia. Estos ácidos nucleicos están formados por cadenas muy largas de nucleótidos. Los nucleótidos están formados por 3 moléculas, que es un ácido fosfórico, una base nitrogenada y un azúcar. El azúcar es precisamente esta ribosa. La ribosa es una pentosa, es decir, si recordamos, tiene sus 5 átomos de carbono, ¿sale? Es una pentosa y puede ser de 2 tipos, ribosa o desoxirribosa. La diferencia únicamente entre ambas es que la desoxirribosa carece de un átomo de oxígeno en el carbono número 2. Y obviamente pues esto nos ayuda a transportar, crear, guardar y fácilmente heredar la información genética que se transfiere de una generación a otra. Otro es lo que nosotros conocemos como polioles.
Estos polioles también se llaman azúcares alcoholes. Estos se forman cuando los grupos de un aldehído o cetona que tienen los azúcares se reducen y se produce el correspondiente hidroxilo. Este poliol se conoce o es más comúnmente conocido como la glicerina. La glicerina o glicerol es parte constitutiva, es una de las partes fundamentales de los compuestos que son como las grasas y algunos aceites. Además, este ingrediente es ampliamente utilizado en la industria de alimentos. Se utiliza como humectante, como espesante, como estabilizante. Generalmente en la parte de la generación de botanas, de panes, de algunos alimentos para animales, repostería, por ejemplo, cuando se hace esa especie de jarabe como de chocolate, como recubierta de chocolate, es donde se utiliza este tipo de compuestos. Postres, helados, en los cereales para desayuno, incluso en algunos productos lácteos, y también fuera de la industria alimentaria se utiliza para la generación de adhesivos, algunos lubricantes y el papel. Nosotros actualmente se utiliza muchísimo en lo que es la fabricación del gel antibacterial, el gel que utilizamos para las manos, ¿sale? La mayoría se les agrega este glicerol precisamente para mantener la hidratación de la piel. Entre las principales fuentes alimentarias de carbohidratos, ¿qué sucede aquí? Generalmente cuando hacemos referencia a los carbohidratos, pensamos en pastas, en dulces o en postres, ¿sale? Pero realmente los carbohidratos están en todos los grupos alimenticios, simplemente que en unos están en mayor proporción y en otros en mucho menor proporción, pero los carbohidratos están en todos los componentes alimenticios. Por ejemplo, en los cereales, como el arroz, el trigo, maíz, avena, en algunos cereales ya más complejos, como lo es el almidón del pan, las pastas, los cereales que utilizamos para el desayuno, esos tienen un alto contenido de carbohidratos. Los azúcares simples, estas son la segunda fuente de carbohidratos y lo encontramos en el azúcar de mesa, sale en el azúcar normal, la que se obtiene de la caña o incluso de la remolacha. También en la miel, en mermeladas, en golosinas. Lo podemos encontrar también en algunos tubérculos, la más consumida es la papa que es una de las principales fuentes alimenticias aquí en México. La papa tiene aproximadamente del 72 al 75% es meramente almidón, y el almidón es un azúcar complejo, ¿va? Las legumbres, sobre todo las lentejas, las judías, los chícharos, que los tenemos por aquí, algunos garbanzos y la soya. Estas legumbres tienen una composición que va desde el 50 al 55%. Del 50 al 55% de su composición son carbohidratos, ¿sale? Es decir, no únicamente lo encontramos en los carbohidratos complejos o en lo que nosotros creemos que lo contiene en mayor proporción. Todos lo tienen, incluso las frutas y las verduras, aunque realmente en estos la concentración de carbohidratos es mucho más pequeña que en el resto de los otros grupos. Sin embargo, ya vimos que todos los grupos alimenticios tienen carbohidratos. Ahora bien, los disacáridos. Los disacáridos que resaltan un poco más son los que nosotros vemos en esta diapositiva, la sacarosa, la maltosa y la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, ¿sale? Esta está formada por galactosa y la glucosa. Galactosa y glucosa, al contenerlo la leche, lo contienen el resto de los derivados de este producto. Lo que es la sacarosa o el azúcar común, el azúcar que nosotros conocemos, con el que endulzamos la mayoría de nuestros productos, está formado por glucosa y fructosa. Y la maltosa, en cuanto a la maltosa, esta es conocida como el azúcar de Malta. Al ser un azúcar que es de muy fácil digestión, se utiliza en algunos productos que son dirigidos principalmente a los niños, a los infantes. Por ejemplo, hay un tipo de leche que se emplea para bebidas infantiles, por ejemplo, como para crear algunos productos tipo malteada.
Esto se utiliza en mayor proporción. Además, como es un azúcar, es capaz de generarse o que se genere en ella una fermentación. Si nosotros adicionamos cierta cantidad de un microorganismo, en este caso levaduras, esta maltosa se va a fermentar por acción de las levaduras, generando productos de alto consumo, sobre todo en este país, tal como lo son la cerveza y algunos pasteles, algunos productos de elaboración de la panificación y sobre todo en galletas. Lo podemos encontrar también en lo que es la parte de la miel. La miel tiene un alto contenido también de maltosa. Ahora bien, los polisacáridos. Los polisacáridos los podemos conocer o los podemos encontrar también como carbohidratos complejos. Estos tienen un sabor escasamente dulce. Su absorción intestinal es muy lenta. Al ser polisacáridos quiere decir que tiene un elevado peso molecular porque tiene muchas moléculas. No son insolubles, la mayoría no son insolubles, por ejemplo la celulosa, y otras forman como una especie de solución tipo coloidal, más bien dispersión coloidal, como lo es el almidón. Algunos de los alimentos que tienen un elevado porcentaje de polisacáridos son las pastas, los tubérculos, el pan, los cereales. Estos polisacáridos o carbohidratos complejos se dividen en homo y heteropolisacáridos. Generalmente, o los más comunes que nosotros podemos encontrar para los homopolisacáridos son aquellos que tienen solo un tipo de monosacárido en toda la cadena. Por ejemplo, algunos homopolisacáridos que se unen mediante el enlace alfa, si lo recuerdan, alfa 1,4, es el almidón y el glucógeno. Estos son los principales en cuanto a homopolisacáridos. Los otros que se unen mediante el enlace beta pueden ser la quitina, por ejemplo, ahorita vamos a hablar acerca de la quitina y la celulosa. En cuanto a los heteropolisacáridos, que sería la parte representativa del segundo grupo, los más comunes presentan el enlace alfa. Los heteropolisacáridos los podemos determinar, por ejemplo, en la pectina. La pectina es un heteropolisacárido. El agar, la goma arábiga, que se utilizan como espesantes para algunos alimentos, para algunos medios de cultivo. Esos serían los principales. En cuanto a lo que conocemos como polisacáridos de reserva, realmente, ¿qué son y dónde están? Los más conocidos son el glucógeno. El glucógeno es la principal reserva de energía en el organismo animal. Se almacena principalmente en el hígado y en el tejido muscular. El almidón es una reserva energética, pero esta es propia de los vegetales. La podemos encontrar en cereales, tubérculos, legumbres, principalmente. Y la inulina forma parte de la composición natural del agave y también lo podemos encontrar en algunos tipos de remolacha. En cuanto al agave, está en mucha mayor concentración en el que conocemos como agave azul, que es un agave tequilero. Se emplean en la industria alimentaria para mejorar la textura, la estabilidad de algunos lácteos, también para algunos productos cárnicos. ¿Cuáles son las ventajas de la inulina? Voy a hablar sobre todo de porque creo que es el menos conocido, el menos común de los test que tenemos aquí. Bien, la inulina ayuda en el desarrollo de bacterias bífidas en el intestino, regula el tránsito intestinal, también al regularlo pues está promoviendo el crecimiento de la flora intestinal, forma parte de la fibra soluble, lo cual nos ayuda mucho en cuanto a todo lo referente a la digestión. Además, cuando se logra extraer, la inulina está formada por unidades de fructosa. Son cadenas y cadenas de fructosa. Al estar formada de esta manera, entonces puede funcionar como un endulzante. Generalmente se utiliza en productos dietéticos o incluso se llega a utilizar para los alimentos de personas diabéticas.
De igual manera, ¿sale? Aunque se recomiende y se utilice así, se recomienda regular su consumo, ya que finalmente al estar formado por cadenas de fructosa puede y consumirse en exceso puede generar daño. ¿Sale? No por el hecho de que tenga muchos beneficios es que únicamente lo consumamos. Sí se recomienda, sí es viable, sin embargo, lo más recomendable es ir con un profesional de la salud para que nos diga hasta qué grado nosotros podemos consumirlo. En cuanto a la clasificación que nosotros tenemos, en esta tabla se trata de descifrar o se trata de clasificar los glúcidos que van a participar en la formación o en la construcción de estructuras orgánicas. Los principales son los que constituyen la parte de la pared celular de algunas plantas, hongos y otros organismos, ¿vale? Estas son las principales diferencias entre los estructurales y los de reserva. Estos nos dice que los estructurales poseen puentes de hidrógeno, al igual que los de reserva. Sin embargo, la atracción entre los estructurales es mucho más fuerte. Uno de ellos puede ser la celulosa que forma parte de la pared celular. Ahora, las fibras. El tipo de fibra que se forma para dar esa estabilidad son más rígidas en los estructurales que en los de reserva, son insolubles en agua, ¿sale? Lo que permite que no se degraden tan fácilmente. Son principalmente, se encuentran formados por el tipo de enlace beta, son resistentes al ataque de enzimas, algunos microorganismos, agentes químicos. Resistentes no quiere decir que sean inmunes. Y produce dispersiones muy viscosas, altamente viscosas. Otro ejemplo de ellos pudiese ser la quitina. La quitina precisamente forma parte de la pared estructural de algunos artrópodos, de algunos hongos, ¿sale? Por ejemplo, en diapositivas anteriores vimos una sobre el escarabajo, la langosta, el cangrejo. Esa estructura está formada por quitina. Mientras que la parte de los polisacáridos de reserva, pues son muchos más débiles en cuanto a unión y puede degradarse fácilmente. ¿Por qué? Porque estos nos van a proporcionar energía. Los de reserva pueden ser el almidón, el glucógeno, que ya vimos que el almidón es en plantas, el glucógeno es la reserva de carbohidratos en animales, y tenemos otro muy importante que es el dextrano. El dextrano no se menciona comúnmente, sin embargo, el dextrano es la fuente de energía de reserva para levaduras y algunas bacterias. Esa es la importancia del dextrano. En cuanto a la fuente y lo que implica, en esta tabla nosotros vamos o podemos revisar el origen, la estructura y si se utiliza para reserva energética en algunos organismos del reino animal o del reino vegetal, ¿sale? Antes de pensar en hacer una dieta que sea deficiente o carente de carbohidratos, es imperativo que ustedes visiten a un especialista en el área de la nutrición, ya que no en todos los organismos va a funcionar igual. A veces realmente es más daño que beneficios lo que se pueden ocasionar. La importancia de los carbohidratos, entonces, radica en los puntos que vamos a mencionar a continuación. Trata de ligarlo lo más importante. En resumen, su principal función es energética, ¿ok? Si no lo consumimos, no vamos a tener energía para ninguna actividad metabólica. Aportan la energía de más fácil utilización. Cada gramo aproximadamente les da 4 kilocalorías. La glucosa es la única fuente de energía para el cerebro. Si ustedes no consumen glucosa, más o menos se determina alrededor de 100 a 110 gramos por día, van a tener esa jaqueca que les da cuando tienen mucha hambre, ese dolor de cabeza. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el cerebro necesita glucosa, directamente glucosa, no consume ningún otro monosacárido. Entonces, al no darle el tipo de combustible que se necesita, comienza a tener algunos problemas. Los carbohidratos son almacén y reserva de energía que se utiliza en forma de glucógeno, estoy hablando del organismo humano. Se va a movilizar de manera muy rápida para generar glucosa. En caso de que ustedes tengan algún periodo de ayuno debido a sus actividades, lo que se va a hacer es que el glucógeno que está almacenado en el hígado
o en el músculo comience a degradarse a glucosa, ¿sale? Y esa glucosa es lo que les va a dar energía para poder continuar con sus actividades metabólicas, fisiológicas y sociales. Tiene un efecto que se considera como ahorrador de proteínas. Prácticamente los carbohidratos son el primer combustible que va a consumir su organismo. Posterior a ello están las grasas y finalmente las proteínas. Evitan la formación de los cuerpos cetónicos, que es un producto de desecho de las grasas, ¿sale? Y estos aparecen cuando el cuerpo comienza a utilizar las grasas porque los azúcares ya no son suficientes. De ahí entonces comienza a utilizar las grasas en lugar del azúcar para poder generar energía. Esto genera cuerpos cetónicos, lo que conlleva a inflamación. ¿Ok? Es inflamación a nivel de lo que es como el comienzo de la obesidad. Otra, forman parte de los tejidos del organismo. Por ejemplo, ya lo vimos, tejido conectivo, tejido nervioso, forma parte de lo que es el material hereditario, en este caso, el material genético, el ATP, el ADP, que finalmente es la única que al final puede convertirse en energía. Básicamente, antes de decidir dejar de lado los carbohidratos, hay que tener en cuenta que estos son una parte indispensable para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, de cualquier actividad metabólica, por lo tanto de cualquier actividad física que ustedes quieran o puedan realizar. Antes de decidir conseguir una dieta que sea carente de estos compuestos, hay que tener bien en cuenta todas las características que acabamos de revisar. ¿Sale? Todo en exceso sabemos que puede generar algún daño, sin embargo, de manera regulada, puede hacernos mucho bien, nos hace mucho bien y nos permite llevar a cabo la funcionalidad correcta, metabólica y física del organismo.